Vamos a abordar en este capítulo la transformación de Piantadino. Como vimos en los primeros números de Capicúa, dejó de ser un presidiario. Las cosas van mal, poco seso, no tenemos ni para la pensión. O sea, están en la lona. Se han convertido en dos buscavidas que se meten en peligrosas aventuras de las cuales Piantadino, siempre fiel a su característica tanto gráfica excelente como de personalidad, logra escapar. La tira se mantiene, sin embargo, en la revista, viviendo así el personaje dos vidas, del mismo modo que Isidoro vivía al lado de su tío y de su ahijado en la Patoruzú semanal sin necesidad que esto se explique. Siempre me resultó curioso que algunos historietófilos le exigiesen coherencia, explicaciones, verosimilitud a la historieta, siendo que es un lenguaje inverosímil por naturaleza. Yo no creo que a los lectores de la época de Piantadino, que venían del diario El Mundo, de la revista Ricotipo, porque ojo, que la web confunde mucho, no es que pasó de publicarse en El Mundo a Ricotipo, no, se publicó en simultáneo. En realidad, la tira en el diario El Mundo, según mis datos, dejó de salir recién en el año 1960. Muy poco tiempo después, inclusive, que el personaje apareciera en una revista que lo tenía como protagonista junto a Capicúa. Digo, yo no creo que a esos lectores de una franja adulta que calculo se habrán tentado de comprar estas revistas dirigidas más bien a un sector infanto-juvenil, les haya importado demasiado la transformación del personaje, mientras Piantadino se escapara. Estaba todo bien. Le importan a uno que es un curioso de estos temas y se pregunta el porqué del cambio realizado por Masones. Yo especulo que ha pensado que la cárcel era un ámbito demasiado restringido, estrecho para desarrollar aventuras extensas y es por eso que decidió liberarlo. Ahora, el cómo sí se explica, pero recién en el primer número de Piantadino como revista independiente de Capicúa. Desde el anuncio mismo de la nueva publicación reaparece el traje de presidiario. Vamos a internarnos en el gran formato gigante del número 1 del suplemento de Capicúa que cuesta, cotemos, 10 pesos, al igual que el conventillo de Don Nicola que acaba de salir en los kioscos. La primera página de la historieta devuelve a Piantadino al ambiente carcelario, incluso en pleno plan de fuga aparecen los antiguos personajes de Batilio y el director. La novedad consiste en que Poco Seso ahora es un compañero de cautiverio. El objetivo de la fuga se cumple. Los prófugos se munen de sendos atuendos, lo que va a dar origen a una serie de enredos. El final es feliz, con recompensa incluida y el anuncio de la liberación definitiva. He aquí la explicación que Mazzone tanto demoró en brindar a sus lectores. Sin embargo, en los siguientes números de formato tabloide, Piantadino va a volver a errar por ocupaciones varias: custodio, chofer, cazador de recompensas. En la primera paisada de mi colección número 8 hay un hueco de 3 números. Piantadino desde la portada vuelve a lucir su tradicional traje a rayas, aunque en el comienzo de la aventura parece haber concluido un caso como investigador. Están en una editorial. Señor editor, dice, su caso está resuelto. Presenta la factura por los servicios prestados. El editor abre la caja fuerte, les pregunta si quieren efectivo. Sí, muy contentos lo aceptan. Están planeando qué hacer con el dinero y mientras tanto van a almorzar abundantemente. Piden la cuenta con gesto altivo, tienen fondos de sobra para pagar. De pronto surge un problema. El billete
es falso. El policía quiere llevarlos detenidos, poco seso. Le sugiere a Piantadino que saque otro billete. Piantadino lo hace, siguen siendo falsos los billetes, lo que determina que vayan a parar al antiguo presidio donde los ex compañeros lo reconocen, lo saludan. A continuación, le prestan un pico como para que pueda emprender la fuga con sus conocidas habilidades. Piantadino en realidad quiere fugarse para ir a aclarar su situación. Encara al dueño de la editorial que no entiende cómo puede ser eso. Se trasladan a la oficina, abren la caja fuerte y salen de ahí una enormidad de billetes que no eran los que estaban, son muchos más, dice el editor. Aquí entonces queda planteada la intriga. Los billetes que brotan de la caja fuerte son, como era de prever, falsos. Piantadino inicia la pesquisa, encuentra un operario desmayado. El editor lo identifica como quien está a cargo de la rotativa. Van a los talleres. Piantadino deduce que fue el falsificador quien desmayó al operario para abocarse a imprimir billetes de 1000 en vez de imprimir la revista Capicúa. Decide llamar a la policía, pero no lo atiende. Los agentes están en la calle recogiendo billetes. Toda la ciudad está inundada de billetes falsos. Irrumpe Pocoseso preguntando si allí hay un empleado llamado Torinín. Sí, por supuesto, dice el editor, es el mejor dibujante que tenemos. Pocoseso lo acusa de ser el falsificador. Incrédulo, el editor les pide que lo acompañen hasta la casa vecina donde habita Torinín. Ahí lo encuentran, rodeado de billetes. Evidentemente es el falsificador. ¡Loco!, exclama el editor. Delirium moneditis, diagnostica Piantadino. En la última página, 2 enfermeros, se supone de un manicomio, se llevan a Torinín. Se compadece de él Piantadino. Pobre tipo, pensar que quiso hacer el bien, dice. El remate llega con la pregunta obligada de Piantadino a Pocoseso acerca de cómo hizo para saber que el falsificador se llamaba Torinín. A Pocoseso le había resultado muy fácil. Bastó con fijarse que en los billetes Torinín había estampado su firma. La transformación de Piantadino ha tenido una derivación inesperada. Esta evidente alusión que Mazzone hace de Torino humorística, con un componente elogioso, habla del mejor dibujante de la editorial, contiene al mismo tiempo una pizca de rivalidad. Pareciera que en un principio, cuando Mazzone se larga a su propia aventura editorial, no era para nada de prever. La publicidad que hace Mazzone de Torino en el número 1 de Capicúa en realidad es reciprocidad de la que hace Torino de Mazzone en el número 16 de Pascualín, contemporáneo, claro, a la aparición de Capicúa, octubre del 59. En esa misma edición, Torino anuncia en contratapa el debut de Nicolita y su pandilla. No es descabellado pensar en una estrategia conjunta de ambos amigos de salir a disputar una franja de mercado en la que Quinterno era amo y señor. Si fue así, el propósito empieza a languidecer prontamente. La última publicidad que registro de Torino en Capicúa data de mayo del 60. A partir de ahí, ambos amigos se dedican a inundar el mercado de revistas, pero con editoriales separadas. Durante una década prácticamente aparecen infinidad de títulos que no logran hacer mella al gigante que siempre fue Quinterno.
Una lástima realmente, independientemente de Quinterno, al que muy posiblemente tengamos que volver en base a una información que estoy esperando que me llegue y que puede producir sensación en el mundo de los historietómanos. Digo, independientemente también del gusto que tiene uno como coleccionista de rastrear estos distintos títulos de las distintas editoriales, creo que la conjunción de los talentos de Torino y de Mazzone hubiese dado excelentes resultados. Pero bien, todavía nos falta un poquitín de la transformación de Piantadino. Nos habíamos quedado en el número 8 de su propia revista. 2 números después, en el 10, Piantadino y Poco Seso se ofrecen a investigar un caso. Un personaje les pregunta si son detectives privados. La contestación es más o menos. Con ese más o menos se blanquea a Piantadino y Poco Seso como émulos de la dupla Holmes-Watson en clave de historieta humorística. Habiendo quedado Piantadino ubicado en el lado correcto de la ley, más allá que en la primera página de su revista, tal como sucedía en Capicúa, siga apareciendo la antigua tira del Presidiario, vamos a ver qué pasa con otro de los importantes personajes de Mazzone, al tiempo que disfrutamos de estas maravillosas portadas. Afanasio venía diletando en la revista Capicúa y en su suplemento. No se sabía si era tira cómica larga, historieta corta, pero de pronto, a partir del número 10, entre el número 10 y el número 17 de Piantadino, encuentra un lugar nuevo. Participa de las aventuras con su ex compañero de presidio, pero claro, ahora están militando en distintos lugares de la ley. Su rol es importante, llega incluso a aparecer en algunas tapas, pero va languideciendo hasta que en el número 18 desaparece por completo. Se nos está acabando el tiempo de este capítulo y todavía no ha aparecido Saspunpam. Parece que está muy ocupado escribiendo prólogos, así que vamos a concluir esta emisión de una manera distinta.